El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Esther capítulo 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron a las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Les invito para que oremos juntos y el Señor nos dé entendimiento espiritual, nos dé un corazón entendido, que el Señor nos dé inteligencia espiritual para comprender su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria y la alabanza. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, por medio de ella. Que la exposición de tu palabra, Señor, esté alumbrando nuestros sentidos,
El Espíritu Santo nos dé inteligencia espiritual, corazones entendidos de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, atamos todo argumento de sabiduría humana. Todo aquello, Señor, que no venga de ti, oh Dios. Queremos escuchar tu voz, Señor, no voz de hombre. Queremos, Señor, ser ministrados. Queremos, oh Dios amado, ser edificados por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has prometido, Señor, guiarnos hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es edificante. En tus manos, Señor, nos ponemos. Amén, amén y amén. Bien, yo he puesto un título a esta disertación. El título es Respiro y Liberación. Respiro y liberación. Tenemos aquí un pasaje de la Escritura interesante que corresponde a lo que es denominado como historia sagrada. La historia sagrada. Tenemos libros en la Biblia que nos hablan de la historia del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios fue objeto del amor de Dios, de la salvación de Dios. Esta historia corresponde al tiempo en el que los judíos estaban bajo el dominio del imperio de los medos y persas. Vamos a mirar unos pensamientos introductorios de esta disertación para luego entonces enfocarnos en lo que es céntrico y aprender de aquí principios espirituales que van a fortalecer nuestra vida espiritual, van a aumentar nuestra fe, porque es como dice la Escritura, esto se cumple. La fe viene es por el oír la palabra de Dios. Así que escuchemos atentamente. En tiempos del imperio de los medo-persas, el pueblo de Dios vivió un tiempo angustioso. Sin embargo, este remanente que decidió quedarse y no retornar a su tierra, pudo ver la gloria de Dios. Fue un tiempo difícil, un tiempo de crisis que vivió aquí el pueblo de Dios. La reina Esther había llegado al trono de una manera providencial. Su tío, de una manera, digamos, prudente, aprovechó una circunstancia y él puso en las manos del Señor a su hija adoptada, su sobrina adoptada. Ellos estaban residiendo allá en el territorio de la Babilonia, que en estos momentos ya no estaba bajo el control de Nabucodonosor y su dinastía, sino que los medos y persas habían tomado control de la tierra de Judá, de la provincia de Judá, y ejercían dominio sobre ellos. Sin embargo, entre estos reyes de Media y Persia se levantó una dinastía en cabeza de un rey llamado Ciro el Grande. Ciro el Grande fue magnánimo con el pueblo de Dios. Ciro el Grande, este personaje, su nacimiento, su manifestación, había sido profetizado por el profeta Isaías. Allá en el capítulo 45, ustedes pueden ver cómo el profeta de Dios, estamos hablando de Isaías, unos 700 años antes de la era cristiana, él dio su palabra, dio su profecía. Y entre las cosas que él profetizó, dijo que Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro, que lo iba a ungir y que lo iba prácticamente a escoger para que fuera como un pastor para su pueblo, para su nación. Ciro el Grande fue despertado por el Espíritu Santo de Dios. Y no solo Ciro, sino su dinastía. Los reyes que siguieron después de Ciro fueron magnánimos con el pueblo de Dios y le permitieron al pueblo de Dios retornar a su tierra, hacer lo que el judío llama la aliyá, un retorno, una ascensión a su tierra. Sin embargo, aunque el mandamiento, el decreto había sido dado por el rey
Ciro y ratificado por sus sucesores, hubo un remanente, hubo una cantidad de gente que en realidad fueron los que regresaron. Fue un pequeño grupo, ¿sí? Un pequeño grupo, por ahí algunos, más de 50,000 personas aproximadamente. Pero en el imperio habían 10 veces más de estas personas, ¿sí? Así que lo que se regresó fue un pequeño remanente, un 10% de la población de los judíos que habitaban allá en los territorios de las 127 provincias del imperio medo-persa. Resulta que la gran mayoría se quedó. ¿Por qué se quedaron? Número uno, por desobediencia. Ellos no quisieron venir acá a experimentar en esa desolación, en ese peladero que era la tierra de Judá, la provincia de Judá. Y ellos habían allá prosperado, ellos habían echado raíces, habían hallado prosperidad, comodidad allí en esa tierra, y ellos prefirieron quedarse. Estamos hablando aquí de la gente, la generación que vivió en los tiempos de la reina Esther y Mardoqueo, ¿sí? Estamos hablando del 90% de los judíos que prefirieron quedarse y no se regresaron. Cuando están ellos allí, ¿sí?, establecidos, y un pequeño remanente está reconstruyendo la ciudad, el altar del templo, el sacerdocio, la estructura socioeconómica de la provincia, de la gente. Mientras este pequeño remanente está ocupado, ellos acá están ahora enfrentándose a una situación bastante crítica. Resulta que un enemigo del pueblo de Dios, el primer ministro del rey medo-persa que estaba allí en el trono, de una manera astuta y lleno de odio y de rencor contra el tío de Esther, Mardoqueo, y contra todo el pueblo judío. Este hombre era un descendiente del rey Agag, era un agageo, ¿sí? Este hombre fue la persona y el reino al que Dios mandó que lo destruyera, el rey Saúl. Y Saúl no desobedeció la orden de Dios, no obedeció la instrucción que Dios le dio, y Saúl no destruyó a este rey agageo. Y como Dios sabía, como Dios conoce el futuro, por eso fue que Dios lo mandó a que lo exterminara. Pero el rey Saúl no obedeció. Esta gente subsistió y de alguna manera llegaron a ser parte también de los habitantes del imperio de los medos y persas. Y este agageo llamado Amán llega a ser incluso hasta el primer ministro. Y este hombre, de una manera diabólica, de una manera astuta, fraguó un plan y lo pensó y lo compartió al rey. Y el rey, sin mucho entendimiento de lo que estaba firmando, le firmó una orden, le firmó un decreto para exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Dios allá, a todo judío que había estado allá. El libro de Esther tiene unas historias increíbles, mi amado hermano. Nos muestra la providencia de Dios, cómo Dios actúa detrás del telón de las circunstancias, cómo la mano de Dios se mueve como la mano de un titiritero detrás del telón de los acontecimientos, detrás de los hechos. Ni siquiera hay una característica del libro de Esther que es sobresaliente, y es la siguiente: no se menciona el nombre de Dios por ningún lado. Y la explicación es sencilla de entender. ¿Por qué esta gente no mencionaba el nombre de Dios en sus clamores, en sus oraciones? Mire, al punto que cuando Mardoqueo le increpa a Esther, porque Esther no tuvo una actitud correcta inicialmente, por supuesto, ante el pedido y lo que estaba sucediendo. Mardoqueo dice: si tú no nos ayudas, si tú no intercedes ante el rey, respiro y liberación vendrá por algún lado.
Esa es la frase que más se asemeja a lo que significaría que Dios les ayudaría. Respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, ¿sí? Si tú no lo haces. Pero ¿sabes qué? Que tú vas a perecer también y toda tu casa, porque no vayas a creer tú que por ser la reina, ¿sí?, tú no vas a ser también víctima del decreto de este malvado. Así es que esta fue la circunstancia que rodeó este pasaje, este acontecimiento, y es la historia de cómo Dios envió liberación y salvación a este pueblo, a su pueblo, ¿sí? Este más o menos es el contexto histórico del pasaje que hemos tomado. Se había firmado un decreto y este decreto la reina Esther no lo sabía. Se enteró su tío Mardoqueo y enseguida se humilló delante del Señor, y no solo él, sino todo el pueblo. Pero luego él de alguna manera pues entera, actualiza a la reina Esther, que de una manera increíble, inexplicable, ella no estaba entendida del decreto que había salido de mano del rey, obviamente craneado por su malvado primer ministro Amán, ¿sí?, para exterminar a su pueblo. Sigamos escuchando. En medio de una terrible prueba, ellos acudieron a un recurso poderoso para ver la obra salvadora de Dios: la oración y el ayuno. Aquí está. En medio de una situación crítica, mire, orden de exterminio. Una fecha ya había sido escogida, había sido sorteada. Una fecha en la cual ellos iban a ser borrados del mapa, si se da cuenta. Y ante tremendas circunstancias tan difíciles, ante un decreto de muerte como este, firmado por el rey y su primer ministro, ellos no hallaron más salida, sino que echar mano del recurso del cual todo creyente, todo aquel que es cristiano, tiene que echar mano cuando es sorprendido, cuando es amenazado por una situación crítica, por una situación difícil, una situación de vida o muerte. ¿Cuál es ese recurso? Aquí lo estamos declarando: la oración intercesora y el ayuno. La oración intercesora y el ayuno. Mis amados hermanos, la situación que nosotros vivimos durante este año no es muy diferente de la que vivió aquí el pueblo de Dios. Hay un decreto en esta ocasión que fue emitido no por el rey Medo-Persa, ni por su primer ministro, el malvado Amán. Hay un decreto que Dios hizo, y es enviar este juicio de pandemia universal. La pandemia no fue enviada por el diablo, mi amado hermano. Es el Señor quien decretó enviar este juicio para hacer volver el corazón de los impíos, para que su pueblo rectificara y se rededicara, se consagrara, volviera de sus malos caminos. El juicio por eso empieza por la casa de Dios. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Y por eso hemos visto que Dios ha cortado la vida de muchas personas que son de Cristo, son creyentes. Y uno dice, pero Señor, tú no prometiste protegernos, guardarnos de toda enfermedad, de toda pestilencia. Pero entienda que esto al final y al cabo es un acto de la misericordia de Dios. Porque Dios antes de ver a uno de sus hijos descarriados, ¿sabe lo que hace el Señor? Mejor lo corta. Mejor le corta la vida, le corta sus pasos para evitar que se pierda. Así es que no ha sido el diablo, ha sido Dios. Pero en medio de este juicio,
nosotros hemos visto en todo este año 2020, hemos visto la inmensa misericordia de nuestro Dios. Tú y yo estamos vivos, mi amado hermano. Estamos en pie y hasta aquí Él nos ha ayudado, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él nos ha dado vida, Él nos ha bendecido. Alabado sea su nombre para siempre. Y seguiremos viendo su misericordia, mi amado hermano. Seguiremos viendo su misericordia porque en medio del juicio está escrito en la palabra de Dios que vence la misericordia. Ese mismo Dios que decretó juicio para el mundo, es el mismo Dios que nos ha extendido su misericordia cada mañana, cada día de nuestras vidas. Por eso es importante rescatar, echar mano de este recurso y crear realmente todo un ministerio de intercesión. Un ministerio que esté allí delante del Señor, gente de su pueblo, gente como tú, como yo, que estemos dispuestos a estar allí en la brecha, en el muro, intercediendo, clamando, orando y ayunando, humillándonos delante de la presencia del Señor. Porque un tiempo de ayuno es eso, mi amado hermano, es un tiempo de humillación. Solo que hoy hemos declarado que este tiempo es un tiempo de acción de gracias. Hoy no vamos a pedir por nadie, excepto por dos cosas que vamos a clamar delante del Señor. Ahora que terminemos esta administración, vamos a pedirle al Señor por esto. Pero hoy, este tiempo de ayuno era para eso nada más. Para dar gracias al Señor. Para dar gracias al Señor. Para que el Señor siga extendiendo su favor y su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras iglesias, sobre nuestra familia, sobre el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. La intercesión es vital para alcanzar el favor de Dios. Conozcamos tres elementos que están involucrados en la intercesión. La intercesión es vital. Es un asunto de vida o muerte. Nosotros vemos que el llamado de Dios a interceder, a adorarle mediante la intercesión, mediante la oración y el ayuno, este es un llamado que Dios hace desde el principio a todo ser humano. Desde el libro de Génesis nosotros comenzamos a ver cómo los hombres comenzaron a invocar. Invocar es adorar. Invocar el nombre del Señor. Y a través de todas las escrituras nosotros vemos la importancia de atender este llamado, de crear realmente ministerios fuertes, ministerios sólidos, ministerios vigorosos de intercesión en el interior de nuestras familias, en el interior de nuestras iglesias, porque esto es lo que sostiene la iglesia, mi amado hermano. Esto es lo que sostiene una iglesia. A una iglesia no la sostienen los diezmos y las ofrendas de los miembros, no, señor. Dios no necesita de tu oro ni de tu plata para sostener su obra. Pero ¿sabe qué? La oración sí es un pilar fundamental. La intercesión, el clamor, es un pilar fundamental para sostener la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Hay tres elementos que están implícitos en el ministerio de la intercesión. Y usted me dirá, bueno, pero es que usted ha enseñado que no hay más ministerios sino 5. Bueno, lo que sucede es que dentro del oficio pastoral está involucrado lo que es la intercesión. Un pastor debe ser un intercesor. Por eso el llamado que le hemos hecho a todos los ministros de la corporación a unirse, porque es que el ejemplo comienza es por la cabeza, comienza por la autoridad, comienza por el pastor. Un pastor que sea un intercesor va a tener un tremendo respaldo de parte de Dios y va a ver cómo su pueblo, cómo su congregación, cómo su iglesia se le va a unir poco a poco, progresivamente, y va a fortalecer mucho más este ministerio. La intercesión es parte del ministerio pastoral, es parte del oficio de un pastor. Un pastor tiene que ser un intercesor, alguien que esté ahí en la brecha, un pontífice, un constructor de puentes entre el pueblo de Dios y su Dios. Veamos entonces cuáles son estos tres elementos que están involucrados en
lo que es el ministerio de la intercesión. Ministerio que Pablo también llama el ministerio de la reconciliación, porque ese es el propósito general cuando se intercede delante de Dios, reconciliar al mundo con Dios. Veamos cuál es el primero de estos elementos. Primero, la intercesión se hace ante una autoridad. Eso es lo primero, se hace ante una autoridad. Número 2, La intercesión involucra ayuno y oración. involucra tiempos de ayuno y de oración. Y número 3, La intercesión se hace en favor de otros. la intercesión no es en favor de nosotros mismos, es en favor de otros. En favor de otros. Esto lo he venido enseñando ya hace algún tiempo. Y aquí este pasaje está ratificándolo en el día de hoy. Lo ratifica. Entonces vamos a enfocarnos en el primero. La intercesión se hace ante una autoridad. Se hace ante una autoridad. Note usted lo siguiente. En el pasaje que tenemos como referencia, nosotros vemos que de una manera increíble, inexplicable, la reina Esther, que era la segunda al mando en el imperio, no estaba enterada del decreto. ¿Sí? No estaba enterada de esta orden de exterminio. Pero su tío sí estaba enterado. Ahora, su tío tenía acceso al trono del rey Asuero, que estaba en este momento sobre el trono. Mardoqueo tenía acceso. Sin embargo, cuando Mardoqueo se entera del tremendo decreto, este decreto de muerte, Mardoqueo entra en un tiempo de duelo, entra en un tiempo de humillación, entra en un tiempo de ayuno. ¿Sí? Él se viste como se vestían los judíos en la antigüedad, con cilicio, con ceniza, se coloca una vestimenta de tierra, de polvo de tierra. Esto es signo de humillación, ¿sí? Esto es lo que significa vestirse de lino, perdón, de silicio, de ceniza, de polvo de la tierra. Significa, es un acto de humillación. Él se humilla. Y no solo eso, sino que comienza a clamar por toda la ciudad, ¿sí? Para notificar a todo su pueblo, a todos sus paisanos, de lo que había sido decretado. Cuando la gente se enteraba, note usted que ellos también, todo judío, al enterarse, todo judío también se sumaba a este clamor, se sumaba a este tiempo de humillación. Esta gente también entraba a ayunar, ¿sí? Pero la reina Esther no sabía. Cuando la reina Esther se entera es porque Mardoqueo se lo hace saber. Mardoqueo se lo hace saber. Ella entiende lo que está ocurriendo. Ella intenta que Mardoqueo se vista normalmente otra vez. O sea, en otras palabras, al parecer la reina no pudo pesar, no pudo entender cabalmente, completamente, hermano, la tragedia que se les venía. Ella como que pensó que por ser ella la reina, a lo mejor pues ella iba a salvarse, pero Mardoqueo se lo hizo saber. No pienses tú que porque estás en la casa del rey tú te vas a salvar. A ti también te van a dar palo, te van a dar machete, a ti también te van a destruir, tú y tu casa. Cuando la reina Esther toma conciencia cabal de la tragedia que se avecinaba, entonces ella, ¿sí? Dice, ok, aquí parafraseando les digo, ella entiende y dice, ok, listo, entiendo, yo también me voy a unir a este tiempo de clamor y de ayuno, ¿sí? Pero yo voy a hacer lo que mi tío me está diciendo. Yo voy a hacer, tío, lo que usted me está diciendo, que era lo que Mardoqueo le estaba diciendo. Mardoqueo le estaba diciendo, tienes que ir al rey, tienes que clamar al rey. ¿Ve? Ella incluso, ella como que pone una excusa, dice, bueno, pero es que ustedes saben que para poder entrar a la cámara del rey, para poder entrar al trono,
Él me tiene que señalar y yo tengo 30 días que no conozco, no le veo la cara al rey, no tengo acceso a él. Pero de todas maneras, ella, entendiendo las consecuencias de la tragedia que venía, ella dijo, bueno, ok, yo voy a entrar, voy a meterme en 3 días de ayuno, mis doncellas y yo, ustedes también ayunen, sigan clamando. Ya el pueblo lo estaba haciendo, Mardoqueo lo estaba haciendo, y todo el pueblo judío lo estaba haciendo en todo el imperio. Así es que sigan clamando, sigan ayunando por mí, que yo también voy a meterme en 3 días de ayuno. Y luego que yo termine este tiempo de humillación, entonces yo voy a entrar a la cámara del rey. Y si yo voy a perecer, porque el rey no me extienda su cetro de oro, que perezca. Si perezco, que perezca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ella acudió a quien tenía la máxima autoridad en ese momento. Y la máxima autoridad, la persona que podía ponerle solución a este problema, a esta tragedia, era el rey, no ella. Ahora, aquí vemos 2 cosas interesantes. La reina Esther es un tipo de la iglesia del Señor. La reina Esther es un tipo de la iglesia y el rey Asuero es un tipo de nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando la iglesia es amenazada, cuando un creyente es amenazado, para poder lograr que ese decreto de muerte, esa sentencia de muerte sea revocada, a quien tiene que acudir, escúcheme, es a nuestra máxima autoridad, a nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes. Su autoridad está por encima de cualquier autoridad humana. Él es la autoridad inherente. Quien había puesto a Asuero ahí en ese trono para que fuera el rey del imperio de los medos y los persas, no había sido el pueblo medo-persa. No, ni siquiera los judíos. Quien había puesto a ese hombre ahí en ese trono era el mismo Dios, nuestro Dios. Por eso hay que aprender de este primer punto que estamos explicando, que cuando nosotros veamos amenazas, cuando nosotros veamos peligros que intenten destruirnos, que intenten hacernos daño, inmediatamente a quien hay que clamar es a nuestra máxima autoridad. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es el Padre de todos los espíritus, y eso incluye a aquellos espíritus que se rebelaron contra él. Ningún demonio, ni Satanás aún incluso, puede hacer algo en nuestra contra si Dios no se lo permite. Por eso, cuando nosotros estamos en una situación amenazante como la que estuvo este pueblo, usted no se puede ir a los mandos medios. Usted no puede clamarle a la Virgen María. Usted no puede clamarle a San Pablo, a San Juan, a San Pedro. Usted no puede ni siquiera ir donde su pastor, donde su sacerdote, a pedir intercesión, a pedir una mediación, a pedir que Dios intervenga. No, a quien usted tiene que ir es al Señor, a nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su Hijo amado, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos una aplicación de este primer punto, la primera verdad espiritual. La intercesión se hace ante una autoridad espiritual y sabemos quién es. Igual nosotros. Nosotros hemos sido constituidos por parte de nuestro Señor como un reino de reyes y sacerdotes. El asunto es que la primera parte, eso de ser rey, todavía no es el tiempo. Esto va a darse en el reino milenial, cuando el Señor venga y establezca su reino. Vamos a ser reyes con Él, vamos a cogobernar con Él y con su pueblo Israel. Pero la segunda parte, sacerdotes, la Biblia nos enseña que Él realmente nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Y los sacerdotes tienen una tarea principal. ¿Cuál es? La de interceder, la de clamar, la de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Nosotros somos sacerdotes espirituales. Y la Biblia incluso se ocupa hasta de enseñarnos de qué orden sacerdotal somos nosotros.
Nosotros somos de la misma orden sacerdotal en donde nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. El orden de Melquisedec. Tu sacerdocio, el mío y el de toda la iglesia, es del mismo orden de Melquisedec. El mismo orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Así que cerramos este punto diciendo, cuando nosotros nos veamos amenazados, la intercesión tiene que hacerse es a nuestro Padre Celestial. Él es la máxima autoridad. Él tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Número 2. La intercesión involucra ayuno y oración. Involucra ayuno, involucra tiempos de oración, tiempos de clamor. Ya hemos visto, note usted que en estas circunstancias que vive el pueblo de Dios allá en los días del imperio medo-persa, en esta circunstancia Mardoqueo, todos los judíos y después la reina Esther y sus doncellas, ellos todos acudieron a esta tarea, ¿sí? Clamar, orar, interceder y ayunar. 3 días de ayuno propuso la reina Esther. Tremendo. Estos ayunos de 3 días son poderosos. Claro, nosotros acá no hemos decretado 3. Hemos pedido solamente 1 día de ayuno. Y sin embargo hay gente que ni 1 día de ayuno es capaz de ofrecer a Dios como un sacrificio espiritual. Pero nosotros contamos con usted, mi amado hermano, y Dios cuenta con usted, porque Dios desea ver intercesores. Dios desea ver canales a través de los cuales Él fluir. Y esos canales somos nosotros, los que nos colocamos en la brecha, los que estamos dispuestos a edificar un muro de intercesión, de clamor, de oración. Ahora, el pueblo de Dios tenía la costumbre de hacerlo desde el principio. Se conocen 3 tiempos de oración y estos 3 tiempos fueron asimilados, fueron aprendidos también por la primera iglesia cristiana. La iglesia primitiva también asimiló estos 3 tiempos de oración y le dio importancia a lo que es la oración delante del Señor. Su experiencia de vida, la experiencia de fe de esta gente estaba basada en esto, en la oración. En la oración, 3 tiempos: las oraciones de la mañana, que en hebreo se dice las oraciones shaharit, las oraciones de la mañana; las oraciones de la tarde, en hebreo se dice el tiempo de las oraciones minjá, era el tiempo en el que el incienso se ofrecía a Dios y se mezclaba ese clamor, ese tiempo de intercesión con el incienso. La Biblia nos enseña que el incienso es un símbolo también de la oración, símbolo del clamor, de la oración de su pueblo. Y se hacían las oraciones de la noche, ¿ve? Las oraciones arbit, las oraciones al acostarse, ¿sí? Todo judío lo hacía. Eran 3 tiempos de oración y los primeros cristianos lo hacían. Nosotros, entendiendo esto, mi amado hermano, entendiendo lo que puede desencadenarse cuando hay un pueblo que está allí clamando, cuando hay una iglesia que está intercediendo, cuando hay una iglesia que está ahí en el muro, está delante del Señor, nosotros entendemos el poder que Dios desata. Y Dios nos usa, mi amado hermano, como canales a través de los cuales fluye su poder, fluye su misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La historia, si usted sigue leyendo el libro de Esther, además del capítulo 4, usted se va a dar cuenta de todo lo que ocurrió allí en ese pueblo, en esa nación, en esa tierra, durante este tiempo. La historia de este libro, el libro de Esther, nos cuenta que el pueblo de Dios tuvo una tremenda victoria sobre sus adversarios. Dios los guardó, Dios los protegió e incluso ellos instituyeron una fiesta, la fiesta del
Purim, en honor y para glorificar el nombre de Dios, las obras de Dios en medio de este tiempo crítico. Y Dios engrandeció a Mardoqueo, Dios engrandeció al pueblo de Dios, a todo judío. Dios lo engrandeció, Dios lo bendijo, Dios lo exaltó, porque eso es lo que ocurre cuando tú y yo nos metemos y entendemos lo que significa estar ahí, en la brecha, en el muro, ahí en el clamor. Tarde o temprano es cuestión de tiempo para nosotros ver la victoria, para nosotros ver la bendición, para nosotros ver la misericordia, el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, queda establecido, mi amado hermano, a través de la fe, a través de esta disertación y a partir de hoy, que estos tiempos de intercesión se van a mantener, que el ejercicio de orar 3 veces al día lo vamos a institucionalizar hasta que el Señor venga. 3 tiempos. Y el llamado hay que seguirlo haciendo para que cada vez más haya más pueblo, haya más gente, haya más familias integradas a estos tiempos de clamor, tiempos de intercesión, tiempos para estar ahí en el muro, en la brecha, en el cóctel de la oración, no lamentándonos, no, sino acercándonos a Dios para que Dios muestre su poder, para que Dios responda a nuestras oraciones, porque Él lo ha prometido. En la Biblia encontramos más de 60 veces escrito que Dios escucha el clamor de un pueblo que se humilla, de un pueblo que se acerca a Él en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Número 3. La intercesión se hace en favor de otros. La intercesión se hace en favor de otros. Esto es importante que también lo entendamos. Los tiempos de intercesión no son en favor de nuestras necesidades. Mire cómo el pueblo aquí, en cabeza de Esther, de Mardoqueo, intercedió, ¿sí? Pero intercedió en favor de un interés general. ¿Cuál era el interés general? No ser aniquilados, no ser destruidos, no ser borrados del mapa. Ellos como pueblo, como nación. Este malvado, llamado Amán, había pesado una cantidad de oro y plata para comprar, óigame bien, prácticamente a cada judío. Te voy a explicar. Eso se llama redención, se llama eso. Este malvado llamado Amán, él pesó o prometió hacer esto al rey. Prometió pesar una cantidad de dinero por cada alma de un judío allí. Eso se llama redimir. Él pagó por la destrucción de esta gente. ¿Y por qué pagó? Porque resulta que los judíos eran prácticamente el 80, el 90% de la masa laboral, del cuerpo productivo de la nación. Acuérdate que ellos estaban bajo esclavitud. Ellos estaban bajo el dominio de los medos y los persas. Y aunque ellos tenían libertades e incluso hasta para regresar a su tierra, ellos pagaban un tributo. Entonces, al ser destruida esta gente, el fisco de la nación, el tesoro del imperio iba a ser afectado. ¿Qué hace el malvado Naamán? Promete pagar una compensación al tesoro del rey, al tesoro del imperio, porque ya ellos iban a ser destruidos. Entonces el imperio iba a ser afectado en la parte financiera. Y te cuento, esto fue algo que de pronto, aunque muchos no lo entiendan, te aseguro que esto fue algo que movió la mano del rey a firmar ese decreto. Porque es que, mire, cuando una persona es atacada, cuando una persona se le intenta hacer daño, se le vulnera, esta persona puede resistir y puede incluso contrarrestar el ataque que se hace contra ella, pero cuando le atacan el bolsillo, mi amado hermano, el asunto se vuelve neurálgico. Cuando el rey vio
es que esta gente que Amán va a destruir, de todas maneras, yo voy a ser compensado. Viene el rey y firma el decreto. ¿Ve? Firma el decreto. Pero escúchame, hay alguien que nos redimió, que pagó un precio por nosotros, para darnos la victoria, para bendecirnos, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del diablo, librarnos del poder del infierno, librarnos del poder del pecado. Ese alguien es alguien que pagó un precio. Los hebreos le llaman a un redentor, una persona que tiene recursos para redimir, para rescatar, le llaman Goel. Nosotros tenemos un Goel. Nosotros tenemos a alguien que redimió nuestras vidas y lo hizo a precio de su propia vida. Ese redentor, ese Goel, se llama Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor y Salvador. Él redimió nuestras vidas. Él redimió nuestras almas. Por eso, nosotros vemos aquí tipificado en Amán, vemos tipificado al mismo diablo, ¿sí? Porque el diablo quiere el alma de todo ser humano. El diablo no solamente quería el alma de toda una nación, de todo el pueblo judío. El diablo quería y quiere el alma tuya, quiere mi alma, ¿sí? Y el diablo, a cambio, pues, le ofrece a aquellos que engaña, le ofrece los reinos de este mundo, los placeres de este mundo, le ofrece todo, pero si postrado le adoras, y después te pasa la factura. ¿Me entiendes? Porque tanto él, ¿sí?, como todos los que le siguen a él, todos sus demonios y todos los impíos que le siguen, van a ser condenados en un lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Mi amado hermano, cuando Esther se da cuenta de esto y Mardoqueo se da cuenta de esto, ellos le hacen ver al rey, ¿sí?, la gran pérdida que iba a tener. Y la reina Esther intercede. Le hace la historia, toda la historia del libro de Esther. Y mire cómo Dios le da una sabiduría y una prudencia a la reina para deshacerse de este malvado. Y finalmente, Dios responde al clamor de la reina Esther, porque lo que ella estaba pidiendo no era para ella, ¿sí?, era para toda una nación, era para todo su pueblo, para todos los judíos que vivían ahí en ese tiempo. Y como usted lo está escuchando, era el 90%. Habían cerca de tal vez 400,000, 450,000 judíos allí. ¿Sí se da cuenta? Entonces, entienda, el punto es que cuando yo me involucro en un ministerio para interceder, yo no voy a pedir por lo mío, yo voy a pedir es por el interés general de todos. Porque es que el interés general prevalece sobre el particular. Ahora, eso no significa que yo no pueda pedir por mis cosas, pero no en un ministerio de clamor, de intercesión. Para eso Dios ha provisto tus tiempos devocionales en tu casa, en secreto. Fíjate lo que dice el Señor. Tu Dios, tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. El ministerio de clamor, de intercesión, debe hacerse en favor de otros, pero tus propias necesidades tú debes pedírselas a Dios en el secreto de la oración, en el secreto de tu casa. Tienes que buscar un sitio, tienes que buscar un lugar, tienes que buscar un altar, ¿sí?, al interior de tu familia, de tu casa, en donde tú te presentes delante del Señor para pedir, para clamar, para rogar, para suplicar, para ofrecer al Señor acciones de gracia por tus necesidades. Pero eso es en secreto, eso es en privado. Y la promesa que hizo el Señor es que a todos aquellos que se meten en el secreto de Dios, se meten en la intimidad con Dios, en la privacidad con Dios, a esos Dios va a bendecir en público. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que le haya quedado claro. Entonces aquí, cuando uno se acerca a estos tiempos de intercesión y de clamor, uno debe orar y debe entender que vamos a orar por las necesidades generales del pueblo de Dios,
de la iglesia del Señor, del ministerio pastoral, de la cobertura espiritual que está sobre nosotros, así como lo hizo Esther, así como lo hizo Mardoqueo y así como lo hizo el pueblo en estos tiempos tan angustiosos que ellos vivieron. Y Dios se glorificó, Dios mostró su poder y Dios engrandeció a su pueblo. Lo mismo hace el Señor en el día de hoy. Lo mismo hace el Señor. Y quiero concluir en esta hora. Son tres cosas que involucra un ministerio de intercesión, que involucra a un intercesor. Número uno, la intercesión se hace ante una autoridad, y en este caso, una autoridad espiritual, ¿sí? Porque nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra seres espirituales de maldad. Pero Dios nos ha provisto armas en esa misma esfera, armas que son poderosas en Él para destruir toda fortaleza del adversario. Número dos, la intercesión involucra tiempos de ayuno, tiempos de clamor, tiempos de oración. Y número tres, la intercesión se hace en favor de otro, de intereses generales y no de intereses personales, intereses individuales. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Esta palabra, pídale a Dios que la escriba en su corazón, que la grabe en su corazón, que no permita que ningún demonio, que no permita que nadie la arrebate de su corazón, y que el Señor lo ayude a usted, nos ayude a todos a ponerla por obra y no ser tan solo oidores olvidadizos de su palabra. Dios los guarde, Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el resto de este año 2020. Y vienen tiempos de refrigerio, mi amado hermano. Vienen tiempos de parte de Dios de consuelo. Vienen tiempos de bendición. Tiempos vendrán, como le dijo Mardoqueo a la reina. Respiro y liberación vendrá. Y en este caso sabemos de dónde viene. Podemos mencionar el nombre de Dios. Podemos invocar su nombre porque Él está con nosotros. Dios los guarde, Dios los bendiga. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.